Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Disco Duro de Roer. Hoy seguimos con el curso de Java y hoy vamos a ver las interfaces. Las interfaces vamos a explicar un poco para qué sirven. Voy a deciros en principio la utilidad primera que tiene, digamos lo que de primera os van a enseñar, y también otra utilidad que tienen que no es muy conocida. Bien, ¿qué son las interfaces? Las interfaces, digamos, que sirven para implementar o obligar a implementar métodos a las clases. Por ejemplo, una interfaz se crea igual que una clase, no con el Java Class, sino tenéis que tener otro que se llama Java Interface. No es una clase, cuidado, es otra cosa. Le vamos a llamar empleable. Lo tenéis como siempre en el curso de la web. Básicamente, en vez de public class, es public interface. ¿Qué es lo que hace esta interface? Lo que hace básicamente es aquí, le vamos a poner los métodos que nosotros queremos que tenga, en este caso, la clase empleado. Y dirás, ya, pero si yo se los pongo sin la interfaz, funciona. Sí. Pero esto viene muy bien por lo siguiente. Para mí, una de las mayores utilidades que tiene es el tema de que fomenta o ayuda al polimorfismo, que ya lo vimos la otra vez. ¿Os acordáis que os dije que el polimorfismo lo que hacía era que distintas clases tienen el mismo nombre pero distinta implementación? Esto lo fuerza, porque si varias clases tienen esta interfaz, van a tener todos el mismo método, y si tienen el mismo método, ayuda al polimorfismo. Digamos que si tenemos una interfaz que sabemos que tiene un método en concreto y tenemos dos clases, podemos llamar a ese método, porque sabemos que los dos tienen esta interfaz. Vamos a ver un pequeño ejemplo como esto. Fijaos, aquí no se implementa, aquí se define. Simplemente le dices public double plus double plus, ya está. Solo se pone lo que viene siendo la parte de arriba, la definición, y punto y coma. Es lo que se llaman métodos abstractos, que ya también lo veremos. ¿Vale? Simplemente esto. Para que veáis que lo único que hace es como obligarnos a que esté hecho. Entonces, si yo lo guardo, fijaos lo que pasa. Bueno, antes de nada, también hay que decir lo que lo implementa. Esto es con implements. Igual que hacíamos el extends, pues aquí algo parecido. Empleable. Fijaos. Si yo le pongo el empleable, me está diciendo, oye, que tienes que crear los métodos estos. Digamos que es, si tú implementas esa clase, esta interfaz, te obliga a que crees esos métodos. Básicamente. Vamos a verlo. Implement al abstract method. ¿Vale? Fijaos. Esto lo he comentado un poco para ponerle ahora aquí esto. Fijaos, lo que hace es crearlos y yo ya aquí tendría que darle el valor. Que bueno, esto ya lo teníamos, por eso lo había dejado así para que me dejara. Bueno, aquí le he puesto un double. Voy a poner return salario. Vale, tampoco pasará. Es un poco para adaptarlo a este. Y bueno, cálculo bruto, pues lo que sea, ¿vale? Pues vamos a poner que tiene edad, que ya tiene, no me voy a poner ahora para no tardar, pero bueno, no es importante el implementarlo ahora. Pero lo que quiero que veáis, porque es lo que me interesa, es el tema de que podéis obligar a una clase que tengan métodos concretos. ¿Para qué? Pues para ayudar al polimorfismo, si tenéis varias clases. Digamos, yo una cosa que siempre digo, igual que está la jerarquía de padre e hija, cuando dos clases que en principio no tienen relación las quieres relacionar de alguna manera, yo siempre lo hago con una interfaz. Entonces, yo siempre le digo, igual que lo de padre e hija, siempre le digo que son primas. Cuando tienen dos clases, tienen una interfaz, yo le digo que son primas. Digamos que es para relacionar clases al mismo nivel. Es algo útil también. Bien. Pues visto esto, diréis, bueno, pues tampoco tiene tanto, ¿no? Simplemente es el método, crear una interfaz, hacer esto. También podéis poner constantes, por cierto. Todo lo que hay aquí tiene que ser público, importante.
tengo un ejercicio en este que creo que era el de... Creo que era el 6, el de la porra. El de la pogorra, para hacer la gracia. Y tendría que hacer alguno más de estos de interfaz. Vale, otra utilidad interesante de las interfaces. Nosotros, aunque no lo parezca, podemos crear objetos de una interfaz. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Empleable. Más que crear objetos, puedo hacer lo siguiente, fijaos. Voy a llamar empleable E es igual a new empleado. Es decir, puedo meter objetos de aquellas clases que tengan implementado la interfaz. New empleado. Voy a poner 50 y aquí 1000. Fijaos que error no da. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Fijaos que solo tiene acceso, no tiene acceso ni al get, o sea, no tiene acceso al get, tiene acceso a los métodos que tenemos en común. Imaginaos que tuviéramos, ¿qué te digo yo? Empleado y otro, asalariado, que es lo mismo, pero bueno, vamos a decir que son distintos. Imaginaos que los dos implementan esta interfaz. Empleable podíamos meter pues un asalariado o un empleado. Y cuando llamamos a ese objeto, por ejemplo en este caso solo podríamos llamar a los métodos que tienen en común. En común. Es decir, en este caso, cálculo bruto y el plus. Todos sus métodos que son propios no. Solo los comunes a ellos. ¿Esto para qué sirve? Pues yo qué sé, por ejemplo, imaginaos que tenemos que llamar, que tenemos que relacionar... Esto es un poco como lo que os dije de la herencia. ¿Vale? Recordad que os dije, pues tenemos que meter, eran empleado, comercial y repartidor en el mismo saco. ¿Qué pasa si queremos meter en el mismo saco a, yo que sé, a empleado y salariado que en principio no tienen una jerarquía de herencia? Pues esto, digamos que es la misma idea, es decir, la forma de meterlos todos en el mismo saco es con lo que tienen en común, que en este caso es la interfaz. Digamos que es como una especie de herencia, pero sin ser padre e hija. Es lo que digo, es como parentesco. Por eso digo lo de primas, que sois como familia, pero no. ¿Sabéis? Un poco la idea. Es un poco la idea de esto. Entonces, pues, eso, bueno, luego también se pueden hacer arrays de empleable, por ejemplo. Se puede hacer un array para que tenga varios, etc. Esto es un poco la idea de la interfaz. Vuelvo a repetir. La interfaz lo que hace en primera instancia, lo vais a ver, pues si estáis viendo un curso y tal, lo que más vais a ver es que sirven para obligar a crear métodos a una clase al implementarse. Que no le veis sentido, no os preocupéis. Normalmente no se les... Yo, sinceramente, no lo suelo usar mucho. Sé que se usa mucho. Digo, o sea, no digo que sea mierda. O sea, se usa. Lo que pasa es que es cosas muy concretas. Eso es lo malo que tiene. Para casos muy concretos. Entonces, repito, para hacer un poco hincapié. Las interfaces sirven para obligar a que se implementen métodos en las clases donde se implementa la interfaz. También se pueden poner, como he dicho, constantes, que eso puede servir muy bien, pues por ejemplo, para si no queréis poner todas las constantes en la clase, o tenéis varias constantes que pueden estar implementadas en varias clases concretas, por no repetir constantes o hacerlo en una clase aparte, lo podéis meter en una interfaz también. Eso también es útil. Lo hemos utilizado en el canal ya, Y luego, pues lo que he dicho, lo último, que es el que menos uso tiene. Bueno, no es que menos uso tiene, sino que es más concreto, que decía. No es que no sea usable. O sea, es como lo que os decía. Es algo que no se utiliza mucho. Pero si vosotros tenéis varias clases que en principio son, vamos a decir, unitarias, es decir, que no tienen jerarquía, ni herencia, ni nada de eso, y se tienen que relacionar de alguna manera, o tenéis que meterlos todos en el mismo saco, también podéis hacer un object, pero no es la idea, pues podéis hacer esto, lo de la interfaz. Si todas las hacéis que tengan la misma interfaz, o que tengan el mismo... pueden tener algo en común, ¿entendéis? Por ejemplo, un ejemplo de esto del
de una interfaz. Por ejemplo, hay uno que es muy común, prestable. Por ejemplo, tenemos una clase libro, una clase proyecto y una clase, yo qué sé, vídeo. En principio las tres no tienen nada que ver, pero sí tienen algo en común, podrían tener algo en común, que son prestables. ¿Entendéis? Entonces, podemos hacerle una interfaz que sea para prestar, ¿entendéis? Y podemos hacer que se unan de esa forma. Digamos que es como eso, con lo que decía, es relacionarlas pero sin que tengan herencia de por medio. Es un poco la idea en general que quiero matizar. Así que espero que os haya gustado, esta ha sido la idea. Espero que os haya gustado esto de Interfacer. En el canal, como he dicho, en el de programación orientado objetos 6, tenéis un ejercicio de ello, si no me equivoco, lo pondré en la descripción como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.